Fe en la palabra de Dios. Los invito para que hoy reflexionemos sobre este tema en este despertar con Dios. Amigos y hermanos, Dios los bendiga. Que el Espíritu del Señor nos acompañe, esté sobre nosotros en esta hora y sea un momento maravilloso, carismático, de unción, de Pentecostés, de renovación carismática para todos nosotros en el don del Espíritu Santo. Soy el Padre Javier Riveros y les doy la bienvenida a este nuevo despertar con Dios. Quiero invitarte para que oremos juntos, para que bendigamos al Señor, para que entremos en esta experiencia maravillosa en el Espíritu del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, grande es tu nombre, grandes son tus obras, grandes son tus maravillas. Te exaltamos, te glorificamos, te alabamos y te adoramos ahora y siempre, Padre eterno, Padre bueno, Padre misericordioso, con tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, con el Espíritu Santo, santificador. Bendito Dios, uno y trino, misterio de amor, misterio de comunión, de unidad, misterio de poder y de vida. Gloria a ti, amado Dios. Gracias, Dios de la vida, Dios del amor, por darnos vida hoy. Venimos como hijos tuyos en alabanza, en adoración, reconociendo tu grandeza, tu poder, invocando tu Espíritu, abriendo nuestro corazón a tu presencia, deseosos de oír tu palabra y de ser alimentados y enseñados por ti, con el deseo de que nuestro corazón sea hoy tocado, sanado, transformado, renovado por ti, amado Señor. Sopla tu Espíritu Santo sobre nosotros en esta hora. Sopla el Espíritu Santo en cada oyente, en cada televidente, en cada uno de nosotros también. Sobre mí sopla Jesús, el Espíritu Santo. Yo recibo tu Espíritu Santo. Yo creo en el poder de tu Espíritu Santo y en la efusión de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias, Señor. Danos hoy esta vida nueva. Gracias, Señor, por tocar hoy nuestros corazones, por levantarnos con poder. Gracias, Dios. Este día de hoy, gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te damos las gracias ahora y siempre, Señor. Amén, amén y amén. Hoy quisiera invitarlos a reflexionar en la palabra de Dios, pensando en la fe que debemos tener en la palabra de Dios. La fe es en Dios, por supuesto, pero es en todo lo que es de Dios, evidentemente en su palabra, creer su palabra. Esta palabra de Dios hay que escucharla, hay que creerla y hay que vivirla en nuestro propio ser. La palabra de Dios es fundamento de nuestra vida cristiana, es fundamento de nuestra vida espiritual y de nuestra relación con Dios. ¿Cómo conocer a Dios si Dios no nos habla? Pero Dios nos ha hablado en su palabra, se ha revelado a nosotros. Por eso hablamos del cristianismo no como religión, sino como revelación. Aquí no estamos hablando de una religión humana que trata de alcanzar a Dios o valores supremos y eternos, sino que más bien estamos hablando de un Dios eterno que se ha revelado a nosotros, temporales, pequeños, frágiles y limitados, mostrándonos y participándonos de su amor y de su divinidad. Es una revelación, por eso este mensaje es para todos los seres humanos, no solamente para los católicos, cristianos católicos, para los cristianos de todas las denominaciones, pero también para todos los hombres y mujeres, independientemente de sus creencias, porque aquí estamos hablando desde la revelación de Dios, de un Dios que se ha revelado en la historia a lo largo de muchos siglos, y que ha hablado a través de distintos hombres en diferentes contextos y situaciones, y que nos ha llevado a la plenitud de la revelación en su Hijo Jesucristo, el Señor. Este Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios.
Tener fe en la palabra de Dios es tener fe en Jesucristo, es fe en Él. Ahora, nosotros tenemos un tesoro maravilloso de poder tomar en nuestras manos la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, en lo que llamamos el libro santo, el libro sagrado de la Biblia. Pero atención, que el cristianismo es una revelación, no es una religión, y no es la religión del libro, no es la religión del libro, sino la revelación de la palabra de Dios, que es distinto, es muy distinto. El libro sagrado, las Escrituras, hace parte de la revelación. Es la palabra escrita, es esa palabra revelada escrita. Pero esa palabra revelada, escrita, es una palabra que antes de ser escrita ha sido una palabra oral, una palabra dicha y una palabra vivida en la vida humana, en la historia humana, en la historia real, de manera que no es una palabra que cae de la nada en un libro, en unas páginas. No, más bien, las páginas abstraen, recogen, condensan esa palabra que ya estaba circulando, esa palabra que ya estaba moviéndose, esa palabra que ya estaba hablándose. Esto es para que vayamos viendo la hermosura, la grandeza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es principio de todas las cosas. Por la palabra de Dios todo ha sido hecho, nada ha sido hecho sin ella. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra es el Hijo de Dios. De manera que, ¿qué significa entonces tener fe en la palabra? Si esto es así, ¿qué significa tener fe en la palabra? Tener fe en la palabra es comprender que cuando nos acercamos a la Biblia, no se trata solamente de aceptar sus enseñanzas, que son verdaderas, que son sabias, que son ciertas, que son divinas, sino sobre todo se trata de entrar en una relación de diálogo con Dios, donde Dios me habla y yo lo escucho, donde Dios me conversa, donde Dios me dirige una palabra y en esa palabra que me dirige me revela su voluntad, me revela su pensamiento, me revela su corazón, su amor. Confiar, creer en la palabra es confiar vitalmente en esta palabra, existencialmente en que Dios me habla, es creer que esta palabra tiene el poder de salvarme, de sanarme, de liberarme, de levantarme, de transformarme, incluso de guiar mi vida. Fe en la palabra. Oh, qué hermoso pensar que esta palabra divina la podemos tener en nuestras manos, en la Sagrada Biblia, en las Sagradas Escrituras. Pero más grande que esta palabra se puede hacer carne en nuestra carne, que esta palabra se puede hacer carne y vida en nuestro propio corazón. En la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír y lo que se oye es la palabra de Dios. La fe viene por el oír, todo comienza oyendo, todo comienza escuchando a Dios que me habla, a Dios que nos habla, escuchamos a Dios. Y ustedes y yo necesitamos siempre escuchar a Dios, escuchar su palabra. Dios nos está hablando y no es algo desconocido para nosotros que muchas veces preferimos escuchar a las personas, escuchar el mundo, que escuchar a Dios. Realmente se necesita detenernos un instante, a veces hacer silencio o silenciar otras voces para escuchar a Dios que nos habla en la palabra, a Dios que nos habla en el corazón, a Dios que nos habla en la historia, a Dios que nos habla en las circunstancias. La fe viene por el oír y lo que se oye es la palabra de Dios. Así que creer en la palabra es abrirse a una relación viva con Dios que me habla, a un diálogo personal con Él. Ahora, esto como lo hizo la Virgen María, que recibió la palabra. Ella también escuchó primero la palabra, pero acto segundo, creyó en la palabra. Creyó en la palabra. Esto es lo segundo, creer en la palabra. De María, en Lucas capítulo 1, verso 45 se dice: bienaventurada tú que has creído,
porque lo que se te dijo se cumplirá de parte del Señor. Lo que se te dijo de parte del Señor se cumplirá. Bendita tú por haber creído. Entonces la palabra se escucha con los oídos y se cree con el corazón. La palabra se cree con el corazón. Y allí el Espíritu Santo actúa. Allí el Espíritu Santo se mueve para que esa palabra sea revelada a nuestro corazón, a nuestra vida, y se haga carne en nuestra vida. Pensemos en María entonces como un modelo perfecto de fe en la palabra. María escuchó la palabra, María creyó la palabra, María vivió la palabra. En ella tenemos el modelo perfecto de los discípulos, seguidores de Jesucristo. Tenemos el modelo perfecto de alguien moldeado en la palabra, de alguien formado en la palabra, de alguien que formó la palabra en su vida, que dejó que la palabra se hiciera carne en su corazón, en María, en un proceso de escucha, en un proceso de fe, en un proceso de vida, bajo la acción del Espíritu Santo. Recordemos que a María se le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces María, bautizada en el Espíritu Santo, María llena de la palabra de Jesucristo, María queda llena de Dios, María queda llena de gracia, ya lo es llena de gracia, pero allí queda llena de Jesucristo, unida a Jesucristo, en comunión con Jesucristo. Qué misterio este tan hermoso. Si vemos en el Antiguo Testamento, pues hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, creyó a una palabra que recibió de parte de Dios, y antes de ver su cumplimiento, esto él lo creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó al Señor y esto le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Él creyó y esto lo justificó. La fe en Dios, en su palabra, nos justifica. Ahora los profetas que portaron la palabra de Dios, la anunciaron, su profetismo era una fidelidad a la palabra, era una escucha de la palabra, una fe en la palabra, una vivencia de la palabra, una proclamación de la palabra. Esto es puro Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento es que la palabra de Dios se hace carne. En Jesucristo habita entre nosotros. Jesús mismo es la palabra. El prólogo de Juan dice que esa palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Claro, Jesús es la palabra viva, caminante entre nosotros. Jesús es la palabra hecha acción. Jesús es la palabra escuchada, creída, formada, vivida. Jesús es la palabra activa entre nosotros. Y esto lo digo para que pensemos que seguir a Jesucristo implica centrar nuestra vida en la palabra, formar a Cristo en nuestro corazón. Significa convertirnos nosotros en una palabra viva, en la palabra viva del Señor, una palabra activa, una palabra que nos lleva a la acción. Bendito Dios, Jesucristo es el que nos muestra esta palabra con su propia vida. El que escucha mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna, nos dijo él en Juan 5:24. Y bueno, hay muchos pasajes que hablan de la palabra. Por ejemplo, la parábola del sembrador, que nos habla del poder de la palabra representada en la semilla, tiene un poder en sí misma, pero también la importancia de los terrenos. Dependiendo de los terrenos, la palabra produce un fruto. Esos terrenos ahora son nuestro corazón, y muestra que tenemos toda clase de terrenos, toda clase de corazones, y a veces el corazón, el terreno es malo, es regular, es bueno o es excelente. Y bueno, Dios a todos nos da su palabra, y su palabra es tan poderosa que hasta el terreno malo lo convierte en un terreno bueno. Entonces, esto es una buena noticia de parte del Evangelio, y es que la palabra de Dios tiene poder para darnos un terreno nuevo, para darnos un corazón nuevo, para darnos una vida nueva, donde su palabra fructifica en nuestra vida.
Para ir concluyendo, quiero citar el magisterio de la Iglesia que nos ayuda como a reforzar esta enseñanza hoy. En Dei Verbum del Concilio Vaticano II dice que la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras como lo ha hecho con el mismo cuerpo de Cristo. La Sagrada Escritura es el alma de la teología y de toda la predicación cristiana. Dios habla a los hombres como amigos. Por otra parte, Benedicto XVI en Verbum Domini nos dijo: la fe cristiana no es una religión del libro, sino la revelación de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo. No somos la revelación del libro, la religión del libro, somos la revelación de una palabra, la revelación de una persona, la revelación del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, y esto implica una actitud profunda de escucha, de fe y de vida respecto a la palabra, y todo esto en una gran apertura, docilidad al Espíritu Santo, que es el que le da vida a esta palabra en nosotros. Por ahora dejemos aquí, continuaremos este tema, pero yo te invito a que pongas fe en la palabra. Sé que tienes cerca una Biblia, busca tu Biblia, abre tu Biblia, lee tu Biblia. No importa si otros no la leen, no importa si otros piensan que estás loco, no importa si otros piensan que no tiene sentido. Tú léela, tú tómala, tú asúmela como un principio para tu vida. Tu vida va a ser limpia por la palabra de Dios. Tu vida va a recibir más vida, más sabiduría, más fuerza, más entendimiento, más propósito. Y sobre todo, si creemos esta palabra y la formamos en nosotros, vamos a ver la realidad de Dios en nosotros, la manifestación de Dios en nuestra vida, porque esta es una palabra viva que tiene poder y que transforma. Vive ahí la palabra del Señor. Permíteme orar por ti y orar por todos en este programa a través de la radio, la televisión y recibir allí el poder de la palabra. Oremos juntos. Padre amado, gracias por tu palabra eterna que es tu Hijo, Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Padre, gracias porque esta palabra ha llegado a nosotros como palabra de vida, como palabra de esperanza, como palabra de salvación, de liberación, de sanación. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra hoy nos levante, que esta palabra hoy nos libere, que esta palabra hoy nos sane, que esta palabra hoy traiga vida por doquier a toda persona. Gracias, Padre, gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Toca cada corazón, cada vida. Esta palabra traiga la sanación a los enfermos. Veo enfermos allí siendo sanados, problemas en la piel, problemas en su cuerpo están siendo sanados ahora por la palabra de Dios, por la palabra de Jesucristo. Es Jesucristo la palabra que te sana con el poder del Espíritu Santo. También tu corazón está siendo tocado en esta hora, tu corazón es quebrantado, tu corazón es limpio, tu corazón es nuevo, gracias a la palabra de Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios, a ti la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Démosle gracias al Señor, bendigamos su nombre ahora y siempre y pongámosle fe a su palabra, porque ahí está nuestra vida, ahí está todo, nuestro presente y nuestro futuro. Dios te bendiga ahora y siempre. Quiero invitar a los hermanos de Colombia a que oremos por el próximo ENCAR, el Encuentro Nacional Carismático de la Renovación Carismática Católica de Colombia. Este año será en la ciudad de Tunja, 28, 29 y 30 de junio en Tunja. Allí vamos a encontrarnos servidores, sacerdotes, laicos de la renovación carismática de todo el país para orar, para pedir un Pentecostés para Colombia, para que esta renovación del Espíritu Santo llegue a todos los lugares, a todos los rincones. Unámonos todos presentemente o virtualmente o en la oración por este nuevo Pentecostés para toda Colombia. Bendito Dios. En la ciudad de Bogotá próximamente habrá un encuentro de sanación del noviazgo, del matrimonio y de la familia, con la predicación especial del Padre Gustavo Jamut, del Padre Diego González,
Eso será el viernes 18 de julio en el Teatro Minuto de Dios. Pueden adquirir sus escarapelas ahí en libreriaminutodedios.com. También viene el Diplomado Carismático sobre comunidades formadas en el fuego del Espíritu Santo, diplomado de la Escuela Superior Carismática Escalar. Ingresa a www.escuelacarismática.com o en libreriaminutodedios.com y encuentra toda la información sobre esta poderosa formación para tu vida. Formación de comunidades carismáticas con el fuego del Espíritu Santo, con Fabricio Catenazzi del Brasil, con el padre Fidel Oñoro de Colombia, el padre Diego Jaramillo y el padre Javier Riveros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.